Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con el siguiente capítulo, el cuarto ya, de nuestro podcast de tecnología de BL Móvil. Como os hemos comentado, ¿vale? Si queréis cualquier información o cualquier desarrollo, cómo montar vuestra software factory o vuestra factoría de pruebas, o si queréis hacer desarrollos a medida, podéis contactar con nosotros. En el podcast de hoy vamos a terminar los últimos temas de Scrum y vamos a ver lo que son las historias de usuario y cómo definirlas. Entonces, como datos de adopción de Scrum, tenemos aquí, por ejemplo, causas de fracaso en Ágil, ¿vale? Pues lo que nos están diciendo que la filosofía de la compañía o el desacuerdo fundamentalmente cultural es una de las causas de fracaso en un 13%. En cuanto a obstáculos a adoptar ágil, una de las mayores causas es la habilidad para cambiar la cultura organizacional, ¿vale? Un 53%. Sobre las preocupaciones sobre adoptar ágil, lo que indican es una falta de planeación anticipada. Como resultados en tiempos en proyectos ágiles, el 73% dice que es mucho más rápido. En cuanto a beneficios obtenidos, el 92% indica que el mayor beneficio es la habilidad para cambiar prioridades y como ayudas a la implementación indica un 22% que se necesita un apoyo de la gerencia. En cuanto a los pros y los contras de Scrum, en cuanto a pros, pues el cliente obtiene resultados importantes utilizables desde etapas tempranas, se comienza el proyecto con requerimientos de alto nivel, no hace falta llegar a bajo nivel como en cascada, donde se necesita mucho tiempo para la definición de los requisitos. Los cambios se administran de una forma natural, se mitigan los riesgos del proyecto desde el inicio. Otro es que se gestiona la complejidad al apuntar la construcción de aquello que brinda más valor, se optimizan los recursos disponibles y se minimiza el número de errores, aumentando la calidad. En cuanto a los contras, lo que tenemos es la disponibilidad del cliente tiene que ser alta durante todo el proyecto y no siempre es fácil. El Product Owner tiene que tener disponibilidad de manera continua. La relación con el cliente es más colaborativa que contractual. Cada iteración, cada sprint es un compromiso, un acuerdo de requisitos implementados o hechos, minimizando las tareas pendientes, y es una metodología recomendada para proyectos complejos. 3 formas de fracasar un proyecto ágil. Pues el contrato, el cliente y el modelo de negocio. O sea, decía el manifiesto ágil que aquello de que la agilidad requería de colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Pero claro, si tú tienes un cliente que es de los que te entrega al principio el proyecto un documento enorme lleno de requisitos, cláusulas y posibles penalizaciones y no vuelves a verlo hasta el último día del proyecto, olvídate de la agilidad, no va a funcionar. La agilidad lo que pretende es obtener un software que cumpla lo que los usuarios necesitan, no que cumpla lo que pone en un documento de requisitos. Lo segundo es la calidad del software. Antes de llevarte a un proyecto ágil hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Tenemos un robusto control de versiones? ¿Programamos con calidad? ¿Hacemos código espagueti, copy-paste? ¿Hemos estudiado la complejidad ciclomática? ¿Hacemos pruebas unitarias? ¿El diseño es mantenible? ¿Se refactoriza? Y muchas preguntas más. Supongo que saber por dónde voy no es cuestión de seguir con la lista. Lo que hemos definido anteriormente son tan necesarios en un proyecto ágil como en cualquier proyecto de software. Pero en uno ágil, debido a lo corta que son las sprints, las iteraciones, tiene un doble de impacto. Si no se tienen todos esos temas de calidad a la perfección, la agilidad no va a durar más de 5 iteraciones. Como decía Fowler, si tienes miedo de cambiar algo, está claramente pobremente diseñado. Y la tercera es la documentación. Volviendo al manifiesto ágil, software funcionando sobre negociación extensiva, lo que no es lo mismo que software funcionando y no documentación comprensiva. Que en la agilidad la documentación es menor, es cierto. Que ocupa otro rol, también es cierto. Que se crea de otra manera, también es cierto. Pero no es cierto que no haya documentación. Recuerda de cómo lograr que tus clientes nunca puedan sustituirle y tenerlos atados para la eternidad. Yendo ahora a las historias de usuario, hay que identificar cómo se realizan la redacción de las historias de usuario. Las historias de usuario son una forma de definir requisitos de una forma sencilla y entendible por el usuario. Básicamente una historia de usuario tiene un título y luego se dice que como un rol determinado quiero hacer una funcionalidad con el objetivo de tener
un beneficio determinado. ¿Por qué las historias de usuario? La historia de usuario está escrita en un lenguaje coloquial, al ser simplemente un recordatorio de la conversación con el cliente y un acuerdo formal de mínimos para dar por buena la funcionalidad descrita y esperada. Son más humanas que los casos de uso o los requisitos funcionales. Al final, ¿por qué utilizamos las historias de usuario? Pues las utilizamos porque siguen los principios básicos de los requisitos ágiles, potencian la participación del equipo en la toma de decisiones, se crean y evolucionan a medida que el proyecto avanza, son peticiones concretas y pequeñas, contienen la información imprescindible, como hemos dicho, menos es más, y apoyan la cooperación, colaboración y conversación entre los miembros del equipo, lo que es fundamental. ¿Qué es una historia de usuario? Una historia de usuario básicamente es una manera simple de describir una tarea concisa que aporta valor al usuario o al negocio. Lo que tiene que ser es una invitación a la conversación. No se va a detallar hasta el momento de su desarrollo y pueden ser creadas durante la conversación con las partes interesadas. Y es una forma de reemplazar la documentación con conversaciones. ¿Qué son las historias de usuario, las épicas y los temas? Según el detalle, podemos organizar el roadmap de nuestro proyecto en los temas, que son grandes proyectos, peticiones globales y más análisis ni detalles. Por ejemplo, un buscador de ofertas de trabajo, un back office para agregar ofertas de trabajo, etc. Las épicas son súper historias de usuario, más concretas que los temas. Sistema de búsqueda por texto libre de ofertas de trabajo, filtros que aplicar a la búsqueda, presentación, listado detalle de los resultados de búsqueda, etc. Las historias de usuario son una manera simple de escribir una tarea concisa que aporta valor. Como candidato, quiero buscar en las ofertas de trabajo para ver cuáles me interesan. Como candidato, quiero poder encontrar ofertas filtradas para obtener solo, por ejemplo, las de mi zona, mi profesión y el sueldo que yo quiera. Y las tareas lo que me van a permitir es dividir las historias de usuario en diversas tareas por necesidades técnicas. Por ejemplo, crear la interfaz de usuario de presentación de resultados, crear los métodos de consulta a la base de datos para que se devuelvan esos resultados y mostrar un mensaje si no se encuentran los resultados con los criterios de búsqueda. Al final, las historias de usuario, para su creación hay tres partes. Uno es la conversación, que es donde defino y genero esa historia de usuario. La siguiente es la tarjeta, que es donde la escribo, donde defino esa historia de usuario. Y finalmente lo que tengo es la confirmación de esa historia de usuario. Dentro de esa historia de usuario, lo ideal en esa tarjeta es el definir, por un lado, cuál es el valor para el cliente, que va a ser lo que nos va a dar la priorización. Luego tengo el esfuerzo, que es un esfuerzo proporcionado por el equipo, que me va a dar un estimado de ese esfuerzo. Es interesante además poner una definición del riesgo, si tengo un riesgo alto, medio o bajo. Poner cuál es el nombre del objetivo para decir qué es lo que queremos hacer. Y finalmente tenemos que poner, aparte de la descripción de la historia de usuario, cuáles son las condiciones de satisfacción de esa historia de usuario. Ahí normalmente lo que se hace en las historias de usuario es el poner esa definición y las pruebas de aceptación. Ese formato de usuario básicamente es como un perfil determinado, qué quiero hacer, ¿vale? Y para qué beneficio. En cuanto al criterio de aceptación, lo que tengo que decir es esa condición si representa lo que se debe cumplir para dicho resultado. Más o menos estructurado, un criterio de aceptación sería si hay un contexto, cuando una acción determinada, entonces obtengo un resultado. Un ejemplo sería si el campo no tiene valor, cuando se realiza una búsqueda bajo ciertos criterios, entonces deberá presentar un mensaje. Esos criterios de aceptación son las condiciones que un producto de software debe satisfacer para ser aceptado por un usuario, un cliente o un stakeholder. Se los define como un conjunto de sentencias redactadas de tal manera que conduzcan a una respuesta clara tanto de aceptado como de rechazado. Y tienen un comportamiento binario, o se cumple o no se cumple. No hay un concepto de se cumple parcialmente, un criterio de aceptación. Algunos ejemplos de criterios de aceptación
Pueden ser: un usuario no puede enviar un formulario sin contemplar todos los campos obligatorios. La información del formulario se almacena en la base de datos de participantes. Está funcionando el filtro anti-spam. El pago puede efectuarse con tarjeta de crédito. Se envía un mensaje de registración recibida, luego recibir la información del formulario. Un usuario no puede registrarse con la misma información de otro usuario. Se debe chequear por dirección de email. Se podrá acceder con el login de Facebook o Google+. Un ejemplo de historia con criterios de aceptación sería una historia en la cual defino cómo bloguero quiero hacer una entrada al blog para posicionarme como experto en un tema específico. Y como criterios de aceptación debo ser capaz de publicar contenido multimedia, imágenes y vídeo. El texto de la entrada debe ser enriquecido, que permita enlaces web, formato, etc. La entrada se debe poder compartir vía redes sociales, la entrada se debe poder imprimir y la entrada se debe poder enviar vía correo electrónico. Una parte importante de las historias de usuario y de Scrum es la definición de hecho. Antes de empezar a hacer seguimiento de los proyectos, uno de los elementos básicos que se debe pactar con el equipo es que todo el mundo va a entender por hecho en un artefacto, que es lo de definición de hecho. Es el objetivo de la definición de hecho identificar todas las acciones que hay que realizar, además de la propia codificación, para poder dar por finalizado un trabajo. El quién, cómo y cuándo de la definición de hecho. ¿Quién? La definición de hecho debe construirse entre el equipo, el Product Owner. El Scrum Master tiene la labor de facilitar su generación y recopilar los acuerdos tomados y de ayudar a su puesta en práctica. ¿Cuándo? Debe realizarse al inicio del proyecto, antes de empezar el desarrollo. ¿Y cómo? Para poner en práctica la definición de una manera sencilla y adecuada, habría que interpretarla como un checklist a utilizar por el equipo durante el desarrollo, pero sobre todo antes de cerrar las historias. ¿Cuáles son las características de las historias de usuario? Pues entre otras, que sean escritas por el usuario, un analista de negocio que la represente, una frase corta que encaje en una tarjeta de, por ejemplo, de 3x5 pulgadas, un post-it. Debe escribir el rol desempeñado por el usuario en el sistema y ser descrito de una forma explícita. Y además debe describir el beneficio para el área de negocio que representa la funcionalidad. Hay que tener cuidado, no hay que confundirlo con los casos de uso o los escenarios de uso. Como la mayor diferencia es que son más cortas y no deben describir la interfaz con el usuario, los pasos de navegación o el flujo de procesos de la aplicación. En cuanto a la redacción de la historia de usuario, los beneficios de esta redacción son que primero se escribe en primera persona y esa redacción en primera persona invita a quien la lea a ponerse en el lugar del usuario. La segunda es la priorización, ayuda al Product Owner a priorizar. Si en el Product Backlog hay un conjunto de elementos, como confirmar un evento tentativo, notificar al responsable de logística, ver el estado de inscripciones, etc., el Product Owner puede trabajar más en conocer cuál es la funcionalidad, quién se beneficia y cuál es el valor de la misma. Y es importante el tercer beneficio, que es el propósito. Y el conocer ese propósito de la funcionalidad permite al equipo plantear alternativas que cumplan con el mismo propósito en el caso de que el coste de la funcionalidad sea alto o su construcción no sea viable. Las ventajas que aportan las historias de usuarios, que al ser muy cortas representan requisitos del modelo de negocio que pueden implementarse rápidamente en días o semanas. Necesitan poco mantenimiento, mantienen una relación cercana con el cliente, permiten dividir los proyectos en pequeñas entregas, estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo y son ideales para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros. Por ejemplo, un ejemplo de épica sería: como vicepresidente de mercadeo y ventas quiero revisar el desempeño histórico de las ventas para poder identificar las regiones geográficas y productos de mejor desempeño. Eso se diría en historias de usuario y tendría una historia de usuario 1: como vicepresidente de mercadeo quiero seleccionar el periodo de tiempo en el cual realizaré la revisión de las ventas, y como vicepresidente de mercadeo puedo clasificar la información de ventas por región geográfica y productos. ¿Qué errores hay al escribir las historias de usuario? Primero, definir el rol a quien va dirigida como usuario. Por ejemplo, como un usuario quiero poder gestionar las cuentas de cliente con el fin de eliminar cuentas no utilizadas o cuentas erróneas. Las expectativas del sistema pueden ser muy diferentes según se defina el rol para quien se desarrolla la historia. Es muy importante definirlas específicamente, evitando roles genéricos en las historias, como por ejemplo el usuario. El segundo es definir el rol a quien va dirigida la historia, como el Product Owner. Por ejemplo, como Product Owner quiero que el sistema tenga la posibilidad de eliminar cuentas del cliente con la finalidad de que los usuarios puedan eliminar las cuentas del cliente. Una historia no puede ser dirigida al Product Owner, ya que es un representante de las necesidades de los usuarios de las áreas de negocio.
Definir el rol a quien va dirigida como el desarrollador. Ejemplo, como desarrollador quiero reemplazar el widget de barra para seleccionar productos con la finalidad de darle mantenimiento. Es un ejemplo de requerimiento técnico, forman parte de la deuda técnica. No se agrega ningún valor al cliente. Como un usuario comercial, yo necesito poder ver múltiples productos en la misma barra y poder seleccionarlos para poder hacer mi selección de forma más rápida. Eso es lo que sería el correcto. No describir el valor para el negocio. Como vendedor de libros quiero una opción de filtrado. Tenemos la necesidad, falta la razón y el valor de negocio. Necesitamos describir ese valor o funcionalidad en las historias de usuario para que los desarrolladores cuenten con más información sobre las expectativas de los usuarios. Y el quinto es no establecer los criterios de aceptación. No hacerlo ocasiona una definición inadecuada de tareas o de la estimación. Los casos de prueba no cubrirían los criterios adecuados. Y en la medida que se especifiquen los criterios de aceptación, es posible que las historias tengan que ser redefinidas o replanificadas o incluso divididas en varias historias de usuario. Dentro de las historias de usuario hay una clasificación según se vayan a hacer, que son las que son requeridas, son obligatorias, son importantes, opcionales o que no se construirán. Esto es lo que indica el método Moscou. Ese método Moscou es una técnica de priorización de requisitos basadas en el hecho de que todos los requisitos se consideren importantes. Es fundamental destacar aquellos que permitan darle mayor valor al sistema. Eso va a permitir enfocar los trabajos de una manera más eficiente. Ahí lo que voy haciendo es dividirlo por must, que es el requisito que tiene que estar implementado en la versión final del producto para que la misma pueda ser considerada un éxito. El should, que es un requisito de alta prioridad que en la medida de lo posible debería ser incluido en la solución final, pero que llegado el momento y si fuera necesario podría ser prescindible si hubiera alguna causa que lo justificara. El could, que es un requisito deseable pero no necesario, que se implementaría si hubiera posibilidades presupuestarias y temporarias. Y el want, que hace referencia a requisitos que están descartados de momento pero que en un futuro podrían ser tenidos de nuevo en cuenta y ser reclasificados en unas categorías anteriores. ¿Cuáles son las estrategias para separar historias de usuario? Hay varias. Dividir los pasos de flujo de trabajo, dividir por las reglas de negocio, dividir por flujo feliz e infeliz, dividir por opciones, plataformas de entrada, desglose por tipos de datos o parámetros, dividir por operaciones, dividir por pruebas de escenarios o casos de prueba o dividir por roles. La estrategia 1, que es dividir por pasos de flujo de trabajo, lo que hace es que si las historias de usuario implican un flujo de trabajo de algún tipo, el elemento generalmente se puede dividir en pasos individuales. Como cliente quiero comprar los productos de mi cesta de la compra para poder recibir mis productos en el hogar. Al final divido, por ejemplo, en como cliente quiero iniciar mi sesión con mi cuenta para no tener que volver a introducir la información personal cada vez. Como cliente quiero revisar y confirmar el pedido para corregir los errores antes de pagar. Como cliente quiero pagar mi orden con una transferencia bancaria para confirmar mi orden. Como cliente quiero pagar mi pedido con tarjeta de crédito para confirmar mi orden. Como cliente que desea recibir un correo electrónico en confirmación con mi pedido para tener un comprobante de compra de mi pedido. Al romper las historias de usuario de esta manera se mejora el entendimiento de la funcionalidad y la capacidad para estimar. La estrategia 2 es dividir por reglas de negocio. Muchas historias de usuario implica una serie de reglas de negocio explícitas o implícitas. Por ejemplo, como cliente quiero comprar los productos en mi cesta de la compra para poder recibir mis productos en el hogar. Y aquí es, como dueño de la tienda quiero rechazar pedidos por debajo de $10 porque no obtiene ningún beneficio de ellos. Como dueño de la tienda quiero rechazar clientes de fuera de México debido a que los gastos de envío hacen esas órdenes no rentables. O como dueño de la tienda quiero reservar productos solicitados desde el almacén durante 48 horas para que otros clientes vean un inventario real. O como dueño de la tienda quiero cancelar automáticamente los pedidos que no he recibido el pago dentro de 48 horas para venderlos de nuevo a otros clientes. La tercera estrategia es dividir por flujo feliz e infeliz. La funcionalidad a menudo implica un flujo feliz y uno o más flujos infeliz. El flujo feliz se describe cómo se comporta la funcionalidad cuando todo va bien. Si hay una desviación, excepciones u otros problemas, los flujos de descontento se invocan. Como cliente quiero iniciar sesión con mi cuenta de modo que pueda acceder a las páginas protegidas. Como usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta de modo que pueda acceder a las páginas seguras. Feliz. Como usuario quiero poder restablecer mi contraseña cuando el inicio de sesión falla para intentar conectarme de nuevo. Infeliz. Como usuario quiero tener una opción de registrar una nueva cuenta si mi ingreso no es conocido para acceder a páginas seguras. Infeliz. Y como propietario del sitio quiero bloquear a los usuarios que inician sesión en forma incorrecta
3 veces seguidas para proteger el sitio contra los piratas informáticos. Infeliz. Voy definiendo cuál es el flujo correcto y qué tengo que hacer cuando los flujos no sean correctos. Los flujos infeliz describen excepciones y mediante la identificación de esos diversos flujos comprendemos con mayor claridad la funcionalidad requerida. La cuarta estrategia es dividir por opciones o plataforma de entrada. Muchas aplicaciones web tienen que soportar varias opciones de entrada o plataformas como computadoras de escritorio, tabletas, teléfonos móviles o pantallas táctiles. Entonces, una historia de usuario sería: como miembro del equipo quiero ver la junta Scrum para saber el estado del sprint. Y esa división por opciones es: como miembro del equipo quiero ver la junta Scrum en mi escritorio para saber el estado del sprint. Como miembro del equipo quiero ver la junta Scrum en mi teléfono móvil para saber el estado del sprint. Como miembro del equipo quiero ver la junta Scrum en una tableta para saber el estado del sprint. O como miembro del equipo quiero ver en una impresión para saber el estado del sprint. Es probable que una versión de escritorio sea suficiente por ahora, mientras que una versión móvil es empujado a un sprint futuro. La estrategia 5, desglose por tipos de datos o parámetros. Algunas historias de usuario se pueden dividir en base a los tipos de datos que se devuelven a los parámetros que se supone que deben de manejar. Por ejemplo, la historia como cliente quiere buscar productos para verlos y ordenarlos, la puedo dividir en como cliente quiere buscar un producto por el número de producto para encontrar rápidamente un producto que ya conozco. Como cliente quiere buscar productos por nivel de precio para que los resultados de la búsqueda sean más relevantes. Como cliente quiere buscar productos por su color para que los resultados de la búsqueda sean más relevantes. Y como cliente quiere buscar productos en una categoría para que los productos de la búsqueda sean más relevantes. Al romper la funcionalidad de búsqueda entendemos con mayor claridad el tipo de parámetros de búsqueda que se utilizará. La estrategia 6 es dividir por operaciones. Las historias de usuario a menudo implican una serie de operaciones predeterminadas, tales como crear, leer, actualizar o eliminar, comúnmente abreviado como ABC. Esas operaciones ABC son muy frecuentes cuando la funcionalidad implica la gestión de las entidades, tales como productos, usuarios u órdenes. Por ejemplo, como dueño de la tienda quiero gestionar los productos en mi tienda en línea para actualizar la información de precios y productos. Y eso lo dividiría en: como dueño de la tienda quiero añadir nuevos productos para los clientes puedan comprarlos. Como dueño de la tienda quiero actualizar los productos existentes para que pueda adaptarse a los cambios de la información a precios o productos. Como dueño de la tienda quiero borrar productos para eliminar los productos que ya no cuentan con stock. Y como dueño de la tienda quiero esconder productos para que no se puedan vender por el momento. La estrategia séptima es dividir por pruebas de escenario o casos de prueba. Esta estrategia ayuda a preguntar cómo va a ser probado un pedazo de funcionalidad, qué escenario tienen que ser controlados con el fin de saber si la funcionalidad trabaja. Como gerente quiero asignar tareas a los empleados para que puedan trabajar en tareas. Si tenemos en cuenta esta funcionalidad en base a los escenarios posibles, podemos descomponer esta historia de usuario en: caso de prueba 1. Si un empleado ya está asignado, él o ella no puede ser asignado a otra tarea. Caso de prueba 2. Si un empleado ha informado que está enfermo, él o ella debe estar marcado visualmente para que puedan ser ignorados. Caso de prueba 3. Si un empleado todavía no se ha asignado, puede ser asignado a una tarea. Y caso de prueba 4. Los empleados pueden ser asignados con un monitor de pantalla táctil. En esta estrategia se ayuda a las otras estrategias de forma implícita. A pensar acerca de las pruebas, se termina automáticamente con una serie de reglas de negocio: 1, 2, 3 y 4, flujo, infeliz, 1, 2 y 3, e incluso opciones de entrada, que es la 5. Estrategia 8, dividir por roles. Las historias de usuario a menudo implican una serie de roles o grupos que realizan partes de esa funcionalidad. Como organización de noticias quiero publicar nuevos artículos en nuestra página web para que los clientes vuelvan periódicamente. Y la dividiría en: como cliente quiero leer un artículo nuevo para mantener informado de los eventos importantes. Como periodista quiero escribir un artículo para que sea leído por nuestros clientes. Como editor quiero revisar el artículo antes de ponerlo en el sitio para evitar errores tipográficos. Y como administrador quiero ser capaz de eliminar los artículos del sitio para retirar artículos ofensivos. Y finalmente, como cliente quiero revisar y confirmar un pedido para corregir los errores antes de pagar. Otro de los temas que tenemos que identificar son las conjunciones y los conectores que tienen las historias de usuario. Hay que reconocerla, esas conjunciones y conectores del tipo y, o, si, cuando, pero, entonces, cómo, bueno, cómo. Un ejemplo, hay una épica que es: como usuario anónimo quiero poder encontrar tutoriales y artículos para poder aplicarlos a mi crecimiento tecnológico. Eso al final se divide en dos historias de usuario. Como usuario anónimo quiero poder encontrar tutoriales para poder resolver dudas tecnológicas. Y un segundo
historia de usuario, que como usuario anónimo quiero poder encontrar artículos para poder ampliar mi conocimiento tecnológico. Finalmente tenemos que identificar cómo de pequeña tiene que ser una historia de usuario. Y aquí no hay una regla sobre cómo tiene que ser de pequeña. Va a depender en gran medida de la longitud del sprint, la naturaleza de la aplicación y el tamaño del equipo. Lo habitual es que una buena idea es tener al menos 5 a 10 historias de usuario en un sprint. Algunos puede ser un poco más grande, con un mayor número de artículos más pequeños, ¿vale? Lo que hay que intentar es que esto le dé una flexibilidad suficiente al equipo para poderlas generar y construir todas en el sprint. Con esto hemos visto lo último que quedaba de Scrum y hemos visto qué son las historias de usuario, cómo se construyen, cómo se generan, cómo se desglosan, etc. Como hemos dicho al principio, si quieren desarrollar cualquier software, que les ayudemos a implementar metodologías ágiles en sus departamentos de desarrollo o sus departamentos de DevOps o ayudarles a montar una factoría de pruebas, pueden contactar con nosotros en nuestra página web www.belemobile.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos la próxima semana.